Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves, que es 5 de septiembre del año 2019. Estamos con Patricia González, buen día. Buen día. Daniel Superviel, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos. Y los dos dueños de casa, los que están siempre, desde hace años. Dueño de casa, acá hay uno solo, no se haga el vivo. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Esteban Valenti. Buen día, que soy un huésped. Bueno. Viejo, pero un huésped. Vamos al primero de los temas. ¿Cómo se conseguirá la gobernabilidad en el próximo periodo? En su columna semanal en El Observador, el politólogo Adolfo Fito Garcé sostuvo ayer que si Daniel Martínez es electo presidente, la gobernabilidad ya no dependerá de los acuerdos dentro del Frente Amplio, sino en gran medida del comportamiento de los líderes de los partidos de la oposición. Según Garcé, todo indica que el Frente Amplio será nuevamente el partido más votado en octubre, pero que esta vez no alcanzará a obtener mayoría parlamentaria. Es muy importante que Daniel Martínez explique, por tanto, de qué modo espera poder gobernar en caso de ser electo. No tendría un escenario sencillo. Ninguno de los demás partidos se muestra dispuesto a construir una coalición con el Frente Amplio, agrega Garcé. La oposición, en cambio, puede ofrecer a priori mejores condiciones de gobernabilidad política, según Garcé. Sin embargo, agrega, tampoco la tiene tan fácil. El politólogo sostiene que si la calle Pau o Talvi ganaran la elección, la gobernabilidad pasaría a depender fundamentalmente de las decisiones de los dirigentes sindicales. ¿Cómo ven estos dos escenarios? ¿Quién la tiene más fácil para lograr gobernabilidad? ¿Cómo puede jugar el PIT-CNT? Vamos a darle la palabra a Patricia. ¿Para arrancar? Sí. Bueno. Sobre todo porque es politóloga, además. Bueno. No te quiere. No te quiere. No, me mata porque Breve. tengo la cabeza muy desordenada todavía. Después le damos a Daniel, que es casi politólogo. Bien. Bueno, ahora abandoné los estudios, circunstancialmente, pero sigo leyendo mucho. Vos no digas nada, vos sí que tenés el título. No. Bueno, No, Patricia, malos ejemplos. Yo de título, sí. Veamos primero el caso de Daniel Martínez. Daniel Martínez, Igual presidente. me parece eso. Primero que es interesante el análisis de la gobernabilidad, pero me parece que faltan algunos actores o alguna forma de analizar esto. Creo que él hace... Primero, es como los economistas, ¿no? Se para arriba de supuestos que no son tan reales o que no son tan ciertos. Entonces, cuando uno opera a partir de un supuesto, está sacando conclusiones a partir de algo que no necesariamente es de esa manera. Eso, en primer lugar, es una suposición en base a las encuestas. En segundo lugar, él plantea sobre la gobernabilidad, para mí tiene dos niveles. Uno es lo institucional y el otro es lo simbólico, ¿no? O lo político, digamos, ¿no? La gobernabilidad institucional es viable para casi todos los partidos, en todas las circunstancias, porque es parte de la construcción del sistema político. Nosotros tenemos una construcción de un sistema político estable que permite que ante cualquier circunstancia, por ejemplo, se apruebe igualmente el presupuesto por parte del Poder Ejecutivo. El presidencialismo lo que establece es que no es real que haya una crisis de gobernabilidad porque el otro partido no pueda gobernar. Entonces está en el ámbito político, no es institucional. Él hace un análisis diciendo, bueno, el Frente Amplio va a tener como aliado solamente al movimiento sindical. Y yo creo que ahí hay un error de lectura, porque la gobernabilidad es con los movimientos sociales. Creo que Fito hace un análisis bastante clásico, con respeto y con mucho cariño, donde solamente ve como un actor de presión al movimiento sindical. Y en realidad la gobernabilidad tiene que ver con las condiciones que tienen los gobiernos para trabajar en conjunto con la sociedad y dar respuesta a los planteos de la sociedad civil también organizada. Lo que dice Garcé es que, suponiendo que sea Daniel Martínez el presidente sin mayoría parlamentaria propia, que es lo más probable, seguramente, llegado el caso, intentaría recorrer el camino de los pactos multipartidarios ensayados en otras condiciones políticas por algunos presidentes en la historia reciente. Pero, agrega, en Uruguay, con una lógica gobierno-oposición tan marcada, no es fácil construir acuerdos de ese tipo. Claro, pero a eso es lo que yo te planteo. Me parece que hay otros actores importantes. El feminismo es un actor importante, el movimiento de madres familiares desaparecidos son actores importantes, el movimiento de la diversidad es un actor importante, que han tenido alianzas también con el movimiento sindical. Entonces, la lectura de ver solo el sindicalismo como un aliado me parece un error. Eso primero. Segundo, me parece que en el plano de los partidos políticos han habido distintos tipos de acuerdo en materia de legislación. El Poder Ejecutivo tiene capacidad de gobierno de todas formas. No es, o sea,
Porque ¿cuál es el punto de esto? Bueno, no vas a poder gobernar. Sí, vas a poder gobernar porque tenés el Poder Ejecutivo. Tendrás discusiones parlamentarias que implicarán... Bueno, ya tuvimos en este periodo de gobierno, ¿no? En el proceso de gobierno tuvimos un montón de leyes que se votaron con la oposición. Entonces, ¿todo el Partido Colorado va a estar en contra del Frente Amplio? No lo sé. ¿Todo el Partido Nacional va a estar en contra del Frente Amplio en todos los temas? No lo sé. Es como una lectura, me parece que demasiado general. Pero ¿no? en principio es un desafío grande para un eventual gobierno de Daniel Para Martínez. todos. Para todos. Después hablamos de la otra hipótesis. Bien. Sí, bueno, no, yo quiero subirme a la idea que tiró ella hace un ratito. Yo creo que la propia existencia de esta columna de Garcés marcan las sensaciones o el aire que se respira de un nuevo tiempo llegando a la política uruguaya, a la negociación política uruguaya, al relacionamiento entre los actores políticos, entre los actores sindicales. Y en ese sentido, me parece que es bueno que se inicie esta discusión pública y política, porque Uruguay se va a tener que enfrentar a nuevos desafíos con nuevos actores, porque, como dice Mujica, la biología pasa para todos y los viejos referentes políticos que mantuvieron por el sartén la política estos años, sobre todo con mayorías parlamentarias por el lado del Frente Amplio, han marcado una forma de negociación y de relacionamiento político muy marcado en la división precisamente por tener mayorías parlamentarias. Yo creo que el escenario que se avisora de que no va a haber mayorías parlamentarias cambia todas las reglas de juego, por suerte, a mi juicio, y le va a dar preponderancia a actores de nuevas generaciones y a nuevos actores que van a tener mucha más relevancia, porque por ahí un sector minoritario dentro del Parlamento va a tener mucho más peso que el que puede tener hoy en día. Y otra cosa, con respecto a los análisis clásicos y los análisis más, no sé si la palabra es modernos o más elásticos o más flexibles, ¿no? Hasta hace poco menos, yo qué sé, antes de las internas se decían a nivel de politólogos, los alambrados para cruzar de partidos son altísimos. Son alambrados que prácticamente no se cruzan. Es un país donde es muy difícil cambiar de partido. Los partidos son un poco menos como... Se olvidaron de las tranqueras. Se olvidaron, estaban todas las tranqueras abiertas. Entonces, y hoy están diciendo, los alambrados están muy bajos y están cruzándose la frontera. Se van del MPP para Manini, de Talvi para el Frente Amplio para Talvi, empiezan del PERI para tal y del Partido Nacional para tal. Entonces creo que ese análisis también debería aplicarse a lo que se viene. Yo creo que se viene un tiempo de mucha negociación política. Y termino mi primer comentario con esta imagen que vimos ayer de la Rural del Prado, donde claramente estaban sentados allí 5 o 6 candidatos de diferentes partidos en un diálogo extra escenario muy bueno, saludos, referencias muy elegantes y muy corteses en relación al relacionamiento político, y deseo que ese relacionamiento que estamos viendo en la campaña baje hasta a este análisis de Fito Garcés y cambie las reglas de juego para el bien del Uruguay. Seguimos, Esteban. Bueno, yo no me voy a olvidar nunca que Fito Garcés fue el que dijo que el grupo de Sentiki iba a sustituir con su desarrollismo de izquierda a toda el área astorista, para tener una buena memoria. Segundo, yo creo que para hacer especulaciones, que es una de las pocas cosas divertidas que se pueden hacer en esta campaña electoral, porque está más aburrida que bailar con la hermana, ¿no? Es que, primero, tomemos los datos que son seguros. Datos seguros. Nadie va a tener mayoría parlamentaria. Datos seguros. Va a haber segunda vuelta. Datos seguros. Va a haber que construir mayorías porque a pesar de que lo que dice Sosa es cierto, es decir, hay... Sosa. González. Te confundiste González de Patricia. Viñoles. Te confundiste de Patricia. González. Patricia Sosa era la que cantaba. Ah, sí, pero me encanta. No canto. Pero fuiste a hacer con Patricia. La verdad es que en este país gobernar, no hay que olvidarse nunca, Sanguinetti gobernó con Wilson Ferreira con aquella famosa frase: al país lo que necesite, al gobierno lo que se merezca. No estamos en esas condiciones. No estamos en esas condiciones, absolutamente. Las fracturas no serán insalvables, pero son fracturas. El país es un país civilizado. Está bien, tú te estás refiriendo a un ejemplo que se cita de algo parecido a lo que podría enfrentar Daniel Martínez, ¿no? Todos. Acá vamos por partes. Acá hay dos bloques. Lo que está cada vez más claro en las encuestas es que es muy probable que quien sea la mayoría para poder gobernar sea el grupo de Manini Ríos, lo que cambia radicalmente la situación. Tú decís que el fiel de la balanza sí, sería Manini. ¿Por qué? Porque en materia de senadores
va a haber 4 partidos con senadores. Lo demás, ninguno figura con la mínima posibilidad de tener senador. ¿Descartás al Partido Independiente? Bueno, lo descartan las encuestas, con el 1 y el 2% no llegas a senador. Entonces y cuando alguien pide debatir, ya suena a que le falta un pato. Entonces, yo creo que los dos bloques enfrentan el mismo problema. Y el gran tema de carácter, primero, no se gobierna con los movimientos sociales. Se gobierna, se le puede dar cada vez más poder, se puede compartir zonas de poder. Llega el momento de que levantar las manos, y el Frente Amplio está tan acostumbrado a eso que vos me venís a plantear que se va a hacer con los movimientos feministas. ¿Y quién va a levantar la mano feminista en el Parlamento? Las parlamentarias son parlamentarias. Y por lo tanto va a hacer falta mayorías parlamentarias, no para aprobar el presupuesto, para todo lo demás. Y hay una realidad, y es esta. Lo que cambia la situación cualitativa en las situaciones políticas parlamentarias uruguayas es quiénes van a ser la mayoría. Y si el que va a ser la mayoría es Manini, y en las últimas encuestas algunas medias delirantes, con 15% para Manini Ríos, yo que no es realista, pero... ¿Cuál es esa? La última, no sé de quién. No, la última, la de ayer es de opción... Y da 15. 12. No, 12. Y al Partido Colorado en 15, habiendo 15, bajado, bueno. y entonces sí, acercándose mucho el cabildo abierto al Partido Colorado. Yo doy algunos, muy brevemente, algunos vaticinios. El enfrentamiento por el balotaje es Martínez, Luis Lacalle Pou. No hay ninguna, se ha frenado aquella locura de que... No, pero no era de vaticinios la cosa, era... Bueno, es una política espontánea. Pero lo único que no puede vaticinar nadie con seriedad es quién va a ser el fiel de la balanza. Y para mí, el cambio cualitativo es si el fiel de la balanza va a ser Manini Río. Y ahí tomo una frase de alguien que es viejo. Yo he estado en contra y me he peleado de las peores maneras que se puede pelear uno, pero sí uno de los pocos tipos que tienen cabeza política, él y Sanguinetti, ¿no? Cuando empezó a hablar de que hay que acariciar al monstruo. ¿Quién? Mujica. Bueno, yo, tomando la columna de Garcés, lo que veo sí como una realidad es que es casi seguro, aunque no quiero hacer vaticinios electorales a partir de encuestas, que nadie va a tener mayoría para gobernar como tuvo el Frente Amplio en los últimos 3 gobiernos. Y creo que eso va a requerir o a poner de manifiesto la necesidad de que haya un diálogo político y un intercambio político muy profundo y muy constructivo, y ojalá que sea para bien, porque si uno termina pensando, bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, en definitiva, Martínez tiene algunos puntos de contacto con Talvi, quizás también las tiene con Lacalle, viceversa. O sea, somos un país chico y en general todos los sectores, más allá de sus matices y sus diferencias, algunas muy profundas, hay determinados temas grandes de Estado donde tienen coincidencias. Por lo que yo apuesto a que, llegado el momento, exista un análisis maduro de las cosas y eventualmente pueda darse que, no digo con una alianza permanente durante todo el periodo, pero que en forma puntual frente a determinados temas, el que sea gobierno y sea minoría encuentre los aliados necesarios para poder gobernar. Por eso yo siempre digo y sostengo, no sé si lo han visto en las redes, salgo al cruce siempre de los chisporroteos que se dan muchas veces, sobre todo entre Talvi, Lacalle y esto, y digo, ¿cómo no advierten los políticos uruguayos que se puede discrepar, pero no quemar los puentes? Porque el diálogo y la concertación o el entendimiento va a ser indispensable. No podemos partir de diferencias y generar barreras personales. Hay que tratar de sentarse en una mesa como tú los viste el otro día en el Prado, obviamente, pero bueno, eso es un poco para la tribuna también, ¿no? Cuando hay veces que se dicen cosas que vos decís, pero ¿en qué está pensando este hombre? Lo positivo para mí de entender, y que es lo que para mí surge de la columna de Garcés en materia de partidos políticos, es que acá va a ser necesario votos cruzados, va a ser necesario que haya entendimientos
Y no creo que sea imposible que se logre, pero hay que trabajar sobre la base del respeto personal y teniendo la grandeza de, cuando hay coincidencias, animarse a hacerlas manifiesto y no pensar que, le estoy dando gobernabilidad al Frente Amplio o le estoy facilitando a la calle las cosas. No, el tema es el país y el bien del país. Bueno, otro aspecto que toca la columna de Fito, que estaría bueno hablarlo, es el tema del relacionamiento con el movimiento sindical. Me parece que es la otra cara de la moneda de los dos planteos que hace Garcés, ¿no? Y ahí, nuevamente, creo que para el movimiento sindical, con un gobierno no amigo, como fueron estos 15 años el gobierno del Frente Amplio, también representa un revulsivo, un cambio en la forma de relacionarse con el gobierno, más allá de la cobertura institucional que habla Patricia. Leo lo que dice Garcés. No hay que conocer demasiado sobre la historia política uruguaya para concluir que, si gana la oposición y si construye una mayoría parlamentaria sólida, serán los sindicatos y no los legisladores frente amplistas quienes ofrezcan la resistencia más intensa a las políticas del nuevo gobierno. La resistencia sindical ya se viene anunciando y no es casualidad, el PIT-CNT acaba de hacer un paro general en defensa de la negociación colectiva, recuerda Garcés. Bueno, a mí esa frase me parece temeraria, ¿no? Me parece una frase que arroja miedo, o sea, cuasi mafiosa, digamos, un análisis cuasi mafioso, o sea, el frente queda vulnerado y ahora la oposición la va a tener en el PIT-CNT. Y yo no creo que sea así. Porque ¿cuál PIT-CNT? ¿El PIT-CNT que va a saludar a Maduro en nombre del pueblo uruguayo o al PIT-CNT de Richard Reed que sale un 1 de mayo exigiendo que haya productividad y que, bueno, realmente modernizar la forma en que el trabajador sindicalizado se relaciona con sus empresas? Entonces también me parece que esta situación, en el caso hipotético de que gane la oposición y que no siga el Frente Amplio, va a sincerar el relacionamiento entre el movimiento sindical y la clase política, porque los va a obligar no a ponerte a negociar. Es difícil negociar con un amigo, estamos de acuerdo, ¿no? Un amigo, es más fácil de negociar con alguien que no tenés relación porque vos ahí podés mover tus piezas y el otro mueve sus piezas sin tener mezclado los intereses como han estado todos estos años. Y en ese sentido creo que también va a ser positivo el escenario que se viene. Sin duda más complejo, sin duda más desafiante para que aparezcan los buenos políticos y los buenos sindicalistas, y sumado a una tercera variable que no depende ni de los sindicalistas uruguayos, ni de los políticos uruguayos, ni de los candidatos uruguayos, que es lo que está pasando en el mundo, la revolución del trabajo, la digitalización del trabajo, los nuevos cambios en las formas de relacionarse empresarialmente entre trabajador y empleador, el coworking, el tipo que trabaja solo y que no está sindicalizado. Todo eso va a estar en los próximos años arriba de la mesa. Y otro dato más, y ya dejo la palabra, cuando Patricia hablaba de diferentes sectores que integran claramente la vida pública nacional, el feminismo, tú hablaste de 2 o 3 aspectos que están permanentemente en la agenda. También está la Cámara de Industrias, las cámaras empresariales, que deberían también tener un rol mucho más fuerte que el que han tenido estos últimos años para equilibrar la discusión, y en esas tensiones propias de la democracia, bueno, ahí va a tener que fluir el gobierno, sea de Martínez, sea de la Calle Pou, de Talvio, de quien sea. Y me parece que es bueno, es sano. Patricia. Bien, capaz que una alusión a esto que planteaba Esteban en relación a quién gobierna, y creo que justamente el estudio de la gobernabilidad se trata de cómo se vinculan los actores del gobierno con los actores sociales, o sea, no pensar solamente los actores del gobierno como los únicos actores incidentes dentro de la vida política, sino que la vida política también implica lo que se llama el tercer sector, que son los sectores sociales organizados y movilizados. Fíjate, un detalle desde que sigas, hay un mensaje de Fernando que, a propósito de tu primera intervención, Patricia, dice: qué visión capitalina de la política, ¿por qué solo menciona como movimientos sociales al feminismo, etcétera? Es probable que en el interior haya otros grupos de presión en la sociedad y menos organizados, pero que deben tenerse en cuenta. En Villa del Carmen, señala, no es la presión de los derechos humanos, seguramente sí es más importante la reactivación de fuentes laborales o qué sé yo. Sí, perfecto. Sí, está bien. Yo y a eso vengo en respuesta a esto y a lo que planteaba el compañero en relación al PIT-CNT. Superviel. El compañero Superviel. Compañero de mesa, sí, ¿no? Sí. No, quería para que el oyente entienda. Con tertulia. Con tertuliano. Bueno, a ver, me sacan de eje. Pasemos a propósito. No, esto en relación al movimiento sindical me parece que no tiene que ver con una cuestión de amistad o de no amistad con el gobierno y de ser amigos o no. Primero, que no voy a cuestionar la unidad del movimiento sindical. Creo que es algo admirable y algo reconocido a nivel internacional. En segundo lugar, me parece que
es muy difícil estar en contra de un gobierno que mejora el salario real, que habilita los consejos de salario, que protege a los trabajadores y las trabajadoras. O sea, ¿por qué estarías en contra de un gobierno que en definitiva está al lado de la gente que no tiene el capital y que lo que tiene es el trabajo? Y por otro lado, sí me parece que también está puesto arriba de la mesa y que tiene que ver con otras cosas que están pasando ahora en el país, es que las personas que tienen el capital y el poder del capital también son grupos de presión muy importantes, por supuesto que sí. Ahora, el problema y la discusión es cuando el poder económico también tiene el poder político. Entonces, la pregunta es, ¿a mí me importa lo que piensan las empresas? Por supuesto que sí. ¿Me importa lo que piensa la Cámara Empresarial? Claro que me interesa. Ahora, lo cierto es que cuando quien tiene el poder económico también tiene el poder político, la democracia para la gente más de a pie está mucho más en cuestión, porque el Estado, en definitiva, es el que protege a la gente que no tiene capital, ¿no? Entonces el estado de bienestar que nosotros venimos construyendo, el estado social que venimos construyendo, lo que permite es que un montón de gente que lo único que tiene es su fuerza de trabajo tenga condiciones para hacer valer eso ante su empleador. Y eso en este gobierno se ha dado claras señas de que se está del lado de la gente. Me falta... ¿Quién va? Me toca a mí. No. Estaba mirando a Carlos, pero... La segunda vez no hablé, entonces, ¿puedo quedar para último? ¿No hablaste la segunda vez? No, Sí, estamos en la segunda. Estamos en la segunda. Claro, cambió el orden. Por favor, Lo desestabilicé todo porque cambió el orden. Yo quiero decir que eso de que el gobierno estuvo solamente con lo que trabaja, eso es una visión muy optimista. Yo te puedo asegurar que nunca la Asociación de Bancos tuvo el nivel de respaldo y de apoyo que ha tenido, y es lo máximo del poder uruguayo. Y te lo puedo decir desde la ley de inclusión financiera hasta lo que sea. UPM es otro caso, absolutamente. Y podría seguir, con unos cuantos casos más en los que efectivamente este gobierno se movió, sí con los trabajadores, sí con los sindicatos, pero sí también con los sectores poderosos. Por lo tanto, eso del oligarquía y pueblo, hay que hacer un mapa no es contradictorio, igual, lo que yo digo. Muy complicado. Ahora, como siguiendo con la especulación, el tema es que uno de los temas programáticos claves del debate es la relación con el movimiento sindical. Es así. A ver, no hay reforma educativa en este país sin derrotar las posiciones del movimiento sindical en la educación, que no representa a los miles y miles de docentes y que ha sido la principal fuente de enfrentamiento a cualquier tipo de reforma educativa. Se picó esta discusión. Entonces, es así, punto. Y si el próximo gobierno quiere cambiar la educación, lo va a tener que hacer. Y si no, viviremos en ese clima de chaucha y de ni blanco ni negro, de navegación. Pero si se quiere cambiar la educación, es un caso. Yo diría que hasta en algunas otras cosas bastante complejas también hace falta, para volver a reconstruir la cultura del trabajo, en los consejos de salario hay que incluir el trabajo, no solo el salario. Porque en este país no hay duda que se mejoró el salario extraordinariamente. No hay duda que bajó la cultura del trabajo extraordinariamente. Absolutamente. Y los datos son implacables. ¿No estás de acuerdo, Patricia? Para nada. Y los datos son Para implacables. El discurso de Richard Reed me parece que es una expresión de lo que pasa en muchas... Voy a dar un dato. Nunca en la historia del Uruguay hubo tanta gente faltando por enfermedad. Se ve que vino una epidemia en este país los últimos 10 años espantosa, para que la cual la gente dejara de ir a trabajar por enfermedad. Y no hay solución para esas cosas. Y como esto no es un problema de especulación, esto es un problema de realidad, vas a tener que enfrentar... Y además, con otro concepto, ¿quién dijo que es ser progresista y es parte de la lucha de obrera y de la lucha... digamos, de clase, hacer ciertos privilegios, como por ejemplo que algunos dirigentes sindicales no trabajen nunca? Y yo te puedo hacer la lista, gente que no pisa el laburo, en ADEOM, en muchos lugares, y eso es la visión de la lucha de clases. Y por último una cosa, en la historia de los grandes cambios revolucionarios, empezando por la gloriosa Revolución de Octubre, porque cuando empezó fue una gloriosa revolución, su primer gran enemigo fueron los sindicatos. Fue el sindicato de ferroviarios, que se levantó junto con el Kronstadt para enfrentar la revolución. Después se pudrió todo, vino Stalin y se transformó en el reino de la burocracia. Ese ejemplo? Porque no está escrito que el criterio de la izquierda y del progresismo y de una revolución productiva, social, cultural,
Termino con un solo dato. ¿No está escrito qué decías? Que la relación privilegiada con los sindicatos es una especie de santo y seña del movimiento sindical. Lo fue Perón y no era para nada izquierda. Ahora, ¿dónde están a los codazos hoy? ¿Dónde están a los codazos? En el centro. Todos los partidos. Hablale al micrófono. Todos los partidos están a los codazos en el centro. Y eso es la demostración de una derrota histórica de la izquierda. Porque si después de 15 años de gobernar la izquierda y 30 años de gobernar Montevideo y muchas comunas del interior, el centro de este país mayoritario, ha crecido el centro. El centro del electorado. Sí, el centro no el centro del territorio. No, el centro del territorio es un desierto verde. ¿Y eso qué es? ¿Una demostración de avance cultural, ideológico y político de la izquierda? Por favor. Bueno, volviendo a Garcés y a su referencia a los sindicatos, yo creo sí que efectivamente, como una cuestión primaria, se puede entender que los sindicatos en Uruguay tienen un alineamiento, más allá de las críticas de Valenti, que muchas comparto, un elemento ideológico con más por lo menos con el Frente Amplio y la Fuerza de Izquierda. Y que seguramente en gobiernos de los partidos tradicionales, que intenten algunos cambios que consideran necesarios, llámese en la educación, llámese en los consejos de salario, llámese en muchas cosas, evidentemente no van a ser muy tolerantes ni van a ser fáciles las cosas. Yo apuesto de todas maneras a que en los sindicatos y en todas las otras entidades sociales que deberán actuar en este proceso va a existir el equilibrio para de alguna forma sostener posiciones, pero buscar puntos de encuentro para que algunas situaciones se puedan mejorar y se pueda caminar. Yo no creo que necesariamente lo del sindicato vaya a ser una guerra declarada contra un gobierno de los partidos tradicionales. Creo que tendrán algunas posturas, pero que de alguna manera intentarán, porque hay que acompañar a un gobierno y hay que hacer que el país progrese, y son 5 años que no se puede estar parado sin hacer las cosas, lograr entendimientos de alguna manera. Que los sindicatos, claramente, como dice Esteban, tienen hoy determinadas características, determinados vicios, determinadas cosas que no son muy lógicas ni muy propias de una cultura de izquierda ni de una cultura de los trabajadores, es cierto, pero eso de alguna forma pasa en todas las épocas, en todos los momentos, siempre hay personas, siempre hay excepciones. Yo creo que no hay que denigrar a los sindicatos, yo creo que hay que entender que son parte necesaria del esquema institucional de un país y que, bueno, si queremos que mejoren, está el instrumento del voto. Habrá más trabajadores que tengan que votar, una cantidad que no participa, y lograr que las autoridades sindicales los reflejen mejor. Pero es por ese camino, por entrar, por participar, por ir a elecciones, por lograr autoridades que uno tenga más afinidades, que puede venir el cambio que se necesita. Pero los sindicatos son necesarios y yo no querría un país donde los sindicatos pierdan su poder totalmente y desaparezcan. No creo que sea bueno. No va a pasar en Uruguay, por suerte. No, pero digo jamás va a pasar. No, pero con tal que volviera a su historia. Lo digo en un terreno teórico, porque tú planteaste muchas deficiencias de los sindicatos que son verdad. Y yo digo, bueno, frente a eso, ¿es mejor que los sindicatos desaparezcan, retrocedan, no existan? O que los mismos trabajadores del país que hoy no participan tanto en la tarea sindical y que no van a las elecciones, yo no tengo presente ahora cuáles son los votos que se dan en los sindicatos, pero son ínfimos. 500 en 60.000 funcionarios de educación secundaria. Bueno, entonces, que otros que hoy están mirando para el costado y sin participar, participen, actúen, logren cierta preeminencia y consigan incidir en sindicatos para que el comportamiento no sea acorde a este sector político o aquel sector político, porque yo pretendo que los sindicatos no actúen por sectores políticos, pero donde claramente sí tengan una visión a favor de determinadas cosas. Vamos cerrando con este tema. ¿Te quedó algo, Patricia? Sí, un apunte. Creo que la discusión es sobre la forma en que se construye poder, que eso es lo que se pone en discusión, la discusión de la gobernabilidad. Y creo que sí, está claro que hay un poder de izquierda y un planteo, un poder de izquierda, y hay un poder de la derecha empresarial
económica y política. Creo que eso, y queda a la vista en las discusiones y en los debates, que hay dos proyectos de país. Lo segundo, algo que planteó Esteban, que me parece de verdad que no es algo que podemos repetir, que la gente no quiere trabajar. No es verdad. Hay una discusión en relación... Hay una discusión, para mí, en relación a la cantidad de horas que se trabajan y la cantidad de horas que se asigna a la gestión de la vida. Si quiere, en algún momento le acerco algunas lecturas feministas sobre esto. Y creo que sí hay que empezar a discutir en cuántas horas está en el trabajo y cuántas horas se hacen otras cosas en la vida que son necesarias y que son importantes para la reproducción de la vida, que también tienen que transformar la lógica del trabajo. Entonces no es que la gente falta o que la gente no quiere trabajar. Tenemos muchas cosas que hacer en la vida, no solo trabajar y no solo una dimensión productiva. Pero eso no tenemos ninguna duda. El problema es cuando uno hace eso robándoselo al pero haces una generalidad sentido. Sobre... Pero ¿querés que te diga una cosa? ¿Vos creés que ¿Sacar conclusiones generales o de algo específico? Que es imposible. ¿Que la mugre en Montevideo es producto de los mugrientos de los montevideanos? ¿O es porque el funcionamiento pésimo de todo lo que tiene que ver con la limpieza no tiene que ver con el ritmo de trabajo y la destrucción de una parte de la maquinaria que pagamos todos los uruguayos? ¿Eso qué es? ¿Cultura del trabajo? Lo comparto, pero es para un debate en sí mismo. Sí, un debate lo último con Daniel. No, lo último conmigo es, yo digo, igual que Ramela, totalmente a favor de que haya sindicatos fuertes, sindicatos pensantes, sindicatos sólidos en la convivencia democrática del país. Pero también reconocer que los sindicatos pueden ser el freno de mano o el acelerador. Yo prefiero sindicatos que sean aceleradores del progreso y no sindicatos que sean freno de mano del progreso, como muchas veces son en Uruguay, caso el que está mencionando Valenti, caso la educación, que han sido sindicatos que han metido el freno de mano, no el acelerador, en una situación que sería mucho mejor para todos, para los empresarios, para el Estado, para los propios trabajadores. Yo coincido contigo, Daniel, en que quiero un sindicato que vaya para adelante y no sea siempre el freno de mano. Ahora, muchas veces lo noto, y yo participo en ese ámbito empresarial que es bastante denotado muchas veces, y yo veo que los funcionarios de las empresas muchas veces coinciden con nuestra visión en algunos aspectos o piensan que tenemos razón, pero no ingresan en el terreno sindical. Yo estoy en empresas donde te puedo decir que quienes participan de la vida sindical no superan el 10, el 5%. Entonces, lo que yo digo un poco a esta gente, un poco en chiste, bueno, pero si ustedes piensan, pónganse las pilas, participen, no, ¿para qué van a estar los sindicatos? Eso es una masa y no hacen nada, todas reuniones. No. Es como la democracia, participá, votá, y después no te quejes, sino. Esa es la realidad. Ya continuamos, la conversación sigue todo el tiempo. Cuando van los cortes comerciales, un corte corto o un corte largo, la conversación sigue. Pero al aire volvemos enseguida, después de 3 minutos, más o menos.